Existe el purgatorio. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Existe el purgatorio. El origen del purgatorio es un concepto creado por la Iglesia Católica Romana para controlar y llenar de temor a sus seguidores. Esta doctrina del catolicismo romano se basa en creencias paganas e idólatras y es antibíblica. Esta institución religiosa inventó la idea de sacarle dinero a sus seguidores haciéndoles rezar por los muertos. Desde hace mucho tiempo el purgatorio ha proporcionado muchísimo dinero a los líderes de la Iglesia Católica Romana, quienes aún tienen el poder de abrir y cerrar sus puertas como a ellos les parezca. La doctrina del purgatorio, un lugar ficticio de purificación final, fue inventada en gran parte por el Papa Gregorio I, o Gregorio Magno, en el siglo VI. Esta doctrina es tan antigua que también se puede encontrar en la tradición del budismo chino medieval. Gregorio Magno. Según los diálogos del Papa Gregorio I, que fueron escritos a finales del siglo VI, estos evidencian un desarrollo en la comprensión de la vida después de la muerte. Él aseguraba que debemos creer que antes del juicio final hay un fuego purificador. En los diálogos citó las palabras de Jesucristo de Mateo capítulo 12, versículo 32, para establecer el purgatorio y dijo estas palabras. Pero sin embargo debemos creer que antes del día del juicio hay un fuego del purgatorio por ciertos pecados pequeños, porque nuestro Salvador dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, de acuerdo a su lógica, ciertas ofensas pueden ser perdonadas en esta era, pero otras en la era venidera. Este versículo lo utilizó para justificar la doctrina del purgatorio. La idea del purgatorio como un lugar físico, como el cielo y el infierno, fue creada por la Iglesia Católica Romana a finales del siglo XI. Los teólogos medievales católicos romanos concluyeron que castigos purgatorios consistían en fuego material. La creación del purgatorio creó fricción entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. La Iglesia Católica Romana cree que los vivos pueden ayudar a aquellos que han muerto, cuya purificación de sus pecados aún no se ha completado. No solo rezando por ellos, sino también obteniendo indulgencias para ellos como acto de intercesión. El concepto del purgatorio. Rezar por los muertos. Los católicos romanos rezan por los muertos porque creen que sus almas están en un purgatorio. Según su creencia, cualquiera que sea la base teológica de la doctrina del purgatorio, este ofrece un paralelo psicológicamente realista entre los que se fueron y los que se quedaron atrás. Se especula que el catolicismo puede haber tomado la práctica de rezar por los muertos de una práctica judía antigua. Según la Iglesia Católica Romana, en el catolicismo el rezo por los muertos está atestiguado desde al menos el siglo II. La celebración de la Eucaristía por los difuntos está atestiguada desde al menos el siglo III. En realidad, los rezos no tienen relevancia con una persona que ha muerto, porque en el momento de la muerte el destino eterno de la persona ya ha sido confirmado. Hebreos capítulo 9, versículo 27 enseña, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Purificación después de la muerte. La condición, proceso o lugar de purificación o castigo temporal, según la creencia de la Iglesia Católica Romana, ocurre en el purgatorio, donde las almas de los que mueren en estado de gracia se preparan para entrar al cielo. Según los padres de la Iglesia Católica Romana, existen ejemplos específicos de la creencia en la purificación después de la muerte y de la comunión de los vivos con los muertos a través del rezo. Esto es una mentira del diablo y de la Iglesia Católica Romana. En Lucas capítulo 23, versículo 43, hablándole a uno de los ladrones, Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No existe ningún purgatorio ni limbo como lugar de espera. El que muere salvo va directamente a la presencia del Señor. Él lo enseña en este versículo. No se debe rezar por los muertos. Este es un concepto erróneo de la Iglesia Católica Romana que promueve mentiras para engañar a sus seguidores y al mundo. Estado interino.
Según la teología católica romana, el estado intermedio o estado interino es la existencia intermedia de una persona entre la muerte y la resurrección universal. Hay creencias en un juicio particular inmediatamente después de la muerte y un juicio general o juicio final después de la resurrección. En otras palabras, el estado interino o intermedio entre la muerte y la resurrección es básicamente un período de espera por el que una persona tiene que pasar para ser purificada antes de entrar al cielo, lo que ellos llaman limbo. La Iglesia Católica Romana cree que los pecados se pueden purgar mediante el sufrimiento en la vida futura y que la purificación se puede acelerar mediante la intercesión de los vivos. Otra mentira de esta secta diabólica: no existe ningún lugar intermedio. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Jacques Le Goff. Según Jacques Le Goff, la concepción del purgatorio como un lugar físico nació en Europa occidental hacia finales del siglo XII. Le Goff afirmó que dicha concepción implica la idea de un fuego purgatorio que él sugirió es expiatorio y purificador, no punitivo como el fuego del infierno. Sin embargo, Jesucristo declara bien claro en Mateo capítulo 23 versículo 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No existe ningún lugar expiatorio y purificador cuando una persona muere. El Segundo Concilio de León. En el Segundo Concilio de León, en 1247, la fuerte oposición de la Iglesia Ortodoxa Oriental a la idea de un tercer lugar junto al cielo y el infierno en el más allá que contenga fuego fue una de las razones que impidió la reunificación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica buscó apoyo específico con relación a la purificación de la vida futura o en el más allá en uno de sus libros apócrifos, Segundo de Macabeos capítulo 12 versículos 44 y 45, el cual es parte del canon bíblico católico romano y no parte de las Sagradas Escrituras originales. A lo largo de los siglos, los teólogos y eruditos católicos romanos han desarrollado teorías, descripciones imaginadas y han compuesto leyendas que han contribuido a la invención de la doctrina antibíblica del purgatorio mucho más detallada que ha sido declarada oficialmente como parte de la enseñanza auténtica de la doctrina católica. Desafortunadamente para la Iglesia Católica les espera lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Según los defensores del purgatorio, este lugar ficticio se menciona en la Biblia y ellos citan a Segundo de Macabeos capítulo 12 versículos 44 y 45, libro apócrifo católico que no forma parte de las Sagradas Escrituras originales. Además, citan erróneamente a Malaquías capítulo 3 versículo 2, Malaquías capítulo 4 versículo 1, Mateo capítulo 5 versículo 26, Mateo capítulo 12 versículo 31, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 16 al 18 y Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 12 al 15 como fuente para apoyar su creencia del purgatorio. Obviamente esta secta ha añadido y quitado de la profecía bíblica desde que ha existido. El purgatorio y la Iglesia Católica. El purgatorio es considerado como un estado de limbo donde van las almas de los muertos a quienes se les ha negado la entrada al cielo, pero no se envían al infierno. Según la Iglesia Católica Romana, el purgatorio es un estado temporal de castigo y de purificación donde los que mueren en la gracia y amistad de Dios aún están imperfectamente purificados y aunque estén seguros de su eterna salvación, deben sufrir después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. Este concepto es totalmente antibíblico. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Luego 2 capítulo 3 versículo 17 añade, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. La Iglesia Católica Romana considera el purgatorio la purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Tito capítulo 2 versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A través de los siglos, la doctrina del purgatorio comenzó a desarrollarse y a finales del siglo XI, la idea de un lugar físico parecido al cielo e infierno nació. El purgatorio se convirtió en un dogma católico oficial después de casi 850 años, durante los concilios de Florencia y Trento en 1439. Ninguna doctrina ha aumentado el poder eclesiástico y monetario de la Iglesia Católica Romana sobre sus seguidores como el purgatorio. Aún hoy día el temor al purgatorio cuelga sobre los católicos romanos, quienes ofrendan a menudo a su iglesia para ser librados de ese lugar de tormento imaginario. Esta institución religiosa también apoya la práctica del rezo por los difuntos, que según ellos ordenó Judas Macabeo hacer como sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esta mentira diabólica de la secta católica romana no tiene sentido, porque la Biblia enseña que cuando nos rendimos a Cristo somos libres. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan capítulo 8 versículo 36 es más claro todavía, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Básicamente, el purgatorio es un yugo que esta secta diabólica ha creado para engañar a todos sus seguidores. Algunos apologistas católicos romanos creen que el purgatorio no es un lugar específico en el más allá, pero otros sí lo creen. Para algunos, este proceso de purificación o santificación es instantáneo, pero para otros puede tener cierta duración de tiempo. La Iglesia Católica Romana instiga a sus seguidores a elevar rezos para que la persona que está siendo purificada, el difunto, minimice sus padecimientos en el purgatorio. Si después de la muerte los pecados no son remitidos o perdonados, el individuo tendrá que sufrir las llamas de la purificación hasta quedar limpio para poder estar en la presencia de Dios. Esta otra mentira diabólica de esta secta religiosa es refutada por Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Iglesia Católica Romana honra la memoria de los difuntos, en particular en el sacrificio eucarístico, y recomienda las limosnas, las indulgencias o tolerancias y las obras de penitencia en favor de los difuntos, porque para ellos no hay problemas en rezar por las almas de los difuntos que han fallecido fuera del tiempo de Dios, porque Él está dispuesto a perdonar en cualquier período de tiempo a aquellos que estén en el purgatorio. Eso es una mentira del diablo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios solamente está dispuesto a perdonarnos mientras estamos en vida aquí en la tierra. Una vez morimos, vamos a uno de dos lugares, cielo o infierno. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 17 declara, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay necesidad de sufrir en un purgatorio como afirma esta secta diabólica. La Iglesia Católica Romana es acusada de crear el concepto del purgatorio para obtener ganancias monetarias a través del rezo de sus sacerdotes por las almas de los difuntos en este lugar. Por lo general se ha comprobado que el purgatorio no existe porque el Señor Jesucristo y los apóstoles nunca lo enseñaron. La Iglesia Católica Romana sostiene que existen 3 lugares donde van las almas de los fallecidos y que cada alma va a uno de ellos.
el cielo, el infierno o el purgatorio. Los católicos romanos rezan por sus muertos, pues ellos piensan que pueden ser librados del infierno, porque en vez de ir a este lugar van al purgatorio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a esos ángeles caídos, ¿quiénes somos nosotros para recibir mejor privilegio? Solamente existen dos lugares a los que una persona va cuando muere, el cielo o el infierno. La historia del rico y Lázaro dice en Lucas capítulo 16 versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ambos habían muerto. Lázaro fue directamente al seno de Abraham para siempre, mientras que el rico fue directamente a un lugar de tormento para siempre. La Iglesia Católica Romana inventó el concepto del purgatorio como lugar temporero donde supuestamente van aquellas almas que fallecen, pero la Biblia no habla de este lugar. El tiempo que un individuo debe permanecer en el purgatorio es desconocido, pero según la Iglesia Católica Romana, todo depende de la severidad de los pecados cometidos por el individuo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se necesita estar en un tiempo indeterminado en un lugar ficticio que ni la Biblia misma menciona para ser limpiados de nuestros pecados. Ya Jesucristo lo hizo por nosotros. La Iglesia Católica Romana cree que los pecados cometidos en esta vida deben ser castigados en esta vida. Algunas de las personas que han pecado, que después se arrepienten y que son perdonadas por Dios, aún pueden, en el momento de la muerte, no haber recibido todos los castigos necesarios por sus transgresiones aquí en la tierra. Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26 añade, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Las almas de estas personas, según la creencia católica romana, todavía no son limpias lo suficiente para entrar en el cielo y ser presentadas ante Dios. La solución a este problema es que esas personas deben entrar en un estado intermediario de la existencia, conocido como purgatorio, con el fin de ser purgados de los pecados y ser limpiados espiritualmente. Sin embargo, la palabra de Dios enseña en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No se necesita un purgatorio. La creencia en un purgatorio implica que nuestras obras aquí en la tierra son las que nos conducen al cielo y son más importantes que la fe en Jesucristo, y que su sacrificio en el madero no nos limpia de todos nuestros pecados. La Biblia no menciona la existencia de un purgatorio o que los rezos u oraciones de los vivos puedan beneficiar a aquellos que han muerto. La existencia de un purgatorio es una creencia falsa originada por la Iglesia Católica Romana, que es una institución religiosa dedicada a contradecir las enseñanzas de la Biblia. La Iglesia Católica Romana enseña que aunque la muerte de Jesucristo hizo posible que los pecados fuesen perdonados, el pecador perdonado debe sufrir algún dolor o tormento de intensidad y duración desconocido en el purgatorio, con el fin de ser purificado y ser hecho apto para el cielo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando una persona muere salva, va a la presencia del Señor, y cuando una persona muere sin salvación, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 enseña que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
No existen lugares intermedios. Mientras la Iglesia Católica Romana asegura que es teóricamente posible ser limpiado por medio de los sufrimientos de esta vida y de la muerte personal, nadie, ni siquiera el Papa mismo, puede asegurar si tal cosa puede ocurrir. Por tanto, casi todos los católicos romanos esperan pasar algún tiempo de duración en un lugar que ellos llaman el purgatorio. Rechazar la doctrina del purgatorio ocasiona una excomunión automática de la Iglesia Católica Romana, donde las Sagradas Escrituras mencionan que el castigo en el purgatorio purifica a una persona de sus pecados. Eso es una mentira del diablo y de la Iglesia Católica Romana. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 declara: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Él y le aceptamos como nuestro Salvador, somos limpiados por su sangre. La mentira diabólica de la doctrina del purgatorio no se menciona en el Nuevo Testamento, que es donde Jesucristo nos habla. El purgatorio es antibíblico. Jesucristo no menciona un purgatorio en las Sagradas Escrituras, pero sí menciona un infierno y fuego eterno. No se necesita el purgatorio para ser redimido o limpiado de pecados, porque Él se ofreció como sacrificio en un madero en el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Según Marcos capítulo 15 versículo 22, por los pecados de toda la humanidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor nos dice en Mateo capítulo 25 versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Claramente el Señor habla de un lugar de tormento literal y no ficticio. También enseña en Mateo capítulo 18 versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 enseña: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la del Señor Jesucristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesucristo está diciendo que los que están en los sepulcros, no en el purgatorio, van a oír su voz. La palabra de Dios no menciona un purgatorio porque no existe. Y para concluir, Mateo capítulo 25 versículo 46 declara: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Creer que existe un lugar temporero o intermedio es una necedad. La Biblia nos enseña que no existen tales cosas. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.